Lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo una pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego le preguntó, ¿y ustedes, quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, ilumina y fortifica al Papa Francisco. Muy buenos días a todos. Comencemos nuestra reflexión del Evangelio. Vemos que va a ciudad de la Cesarea de Filipo. Esta queda a unos 30 kilómetros más o menos del mar de Galilea y es la principal ciudad de los gentiles. Ya habíamos hablado poquito de ella. En los tiempos pasados, la ciudad fue reconocida por su culto a los Baal, por eso decimos que era de los gentiles. Parece que Jesús va allí para poder preparar a sus discípulos para la jornada que va a emprender hacia Jerusalén. Y comenzamos con ella cuando leímos a Mateo 19:1. Esta jornada que terminará con su muerte y su resurrección. Entonces Jesús escoge este lugar gentil para revelarle más completamente a sus discípulos. Más que decirle a sus discípulos su identidad, Él les pide que le digan quién cree la gente que sea el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre es el título que Jesús usa más frecuentemente en este Evangelio para identificarse a sí mismo. Los discípulos le dicen a Jesús que la gente piensa que él es Juan el Bautista. Recordemos que fue asesinado por el rey Herodes. Y Juan tenía una presencia tan poderosa que la gente no se sorprendería de verlo otra vez. De hecho, Herodes, recordemos, cree que Jesús puede ser Juan el Bautista resucitado. Otros dicen que puede ser el profeta Elías. Voy a explicarles que se esperaba que reaparecería antes de que venga el día final. Otros dicen que puede ser el profeta Jeremías, que experimentó un gran rechazo y que lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Otros dicen que puede ser alguno de los profetas. Es claro que la gente pensaba bien o muy bien sobre Jesús y lo habían considerado como profeta. Sin embargo, cuando ellos lo trataron de identificar, lo que hicieron fue ver su pasado y no ver hacia su futuro. Sí, Jesús era un profeta, pero es más, les repito, más que un profeta. Es interesante conocer las opiniones de la gente sobre Jesús, pero la primera pregunta de Jesús simplemente es para preparar el terreno, para hacer la segunda pregunta, que es la más importante que vamos a leer en este Evangelio, y está en el versículo 15, y pregunta, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Jesús ha estado, como ya se los dije, preparando cuidadosamente a estos discípulos para continuar con su obra. Pensemos, han escuchado sus enseñanzas y han sido testigos de sus milagros.
Lo que piensan sobre él es crítico. Lo que nosotros contestamos también es crucial. A estas alturas, la incertidumbre es igual que la falta de fe. Ser católico significa creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Continuemos con el Evangelio y veamos que en la segunda parte, cómo Pedro sirve de vocero del grupo y contesta: tú eres Cristo. Otra reflexión que les voy a hacer: la palabra Mesías y la palabra Cristo son la misma. Una es en hebreo y la otra es en griego para designar el ungido o Mesías. Pedro entonces ha identificado a Jesús como el Hijo del Dios vivo. Y miren qué lindo le responde Jesús: porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro no llegó a su discernimiento por una astucia espiritual. Dios le ha dado este entendimiento sobre Jesús. Este discernimiento de Pedro llega por revelación. Esto también es para nosotros. No tenemos ninguna razón para ser orgullosos si sucede que estemos más despiertos espiritualmente que otros. Nuestra fe, al igual que la de Pedro, es un don de Dios. Pedro merece la alabanza de Cristo y la promesa de la piedra sobre la que piensa edificar su comunidad, y las llaves que les concederá a esa nueva iglesia que va a fundar. Esa es la misión que recibe: ser la roca funcional de la comunidad y tener la responsabilidad de abrir y cerrar, de atar y desatar. Aunque el fundamento de la iglesia sea Cristo mismo y sea Él quien de verdad abre y cierra y salva a todos. En la primera lectura de hoy, del Evangelio de hoy, es la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Hemos escuchado las consignas de Pedro. Si alguno quiere oír esta primera lectura, nada más déjeme saber y yo se la mando. Deben ser, y nos dice las consignas de Pedro, que deben ser pastores y actuar de buena gana, con generosidad, como modelos de la comunidad. Todos, Pedro y los demás pastores, deben reflejarse en Jesús, el supremo pastor, que les premiará con la corona de la gloria. La misión de los pastores de la iglesia se ve siempre desde Cristo. Él ha orado por Pedro y así podrá éste a su vez confirmar en la fe a sus hermanos. Hagamos una oración. Hoy es también un día en que todos debemos crecer en nuestro sentido de iglesia, en nuestros lazos de comunión con el Papa, el sucesor de Pedro, y los obispos, convencidos de que su misión viene de la voluntad de Cristo, que es quien ha querido afianzarnos sobre la roca de la fe apostólica. Como dice la oración de este día, estar unidos al Papa y al propio obispo significa orar por ellos. Pertenecemos a una iglesia apostólica basada en los cimientos de los apóstoles y ahora de sus sucesores, y conscientes de que la piedra angular y fundamental es Cristo mismo. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga. Con tanta alegría de hablarles a ustedes en este pedacito de gotitas de sabiduría.